¿Pasará Lanzarote hoy a la fase 2? Bueno, hoy se declarará, o lo declarará en este caso el Consejo de Gobierno, que Lanzarote pueda pasar a partir del lunes a la fase 2, después de estar en la 4 y en la 3 actualmente. Pues vamos a tener que esperar, pero todo apunta de que hay muchas posibilidades, dado el buen comportamiento de las cifras de contagio en la isla de Lanzarote. Ayer escasamente creo que fueron 5 personas y en los últimos 3 o 4 días menos de 10 todos los datos. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después le voy a preguntar, porque yo sé que usted lo que suele acertar casi siempre. ¿En qué? ¿En las quinielas? En las quinielas. No tanto en la sanitaria, pero por lo menos en las de fútbol. Don Sergio Callao, buenas tardes, don Sergio. Buenas tardes, Jorge. Bueno, por una vez lo tengo unido otra vez de nuevo, ¿eh? Sí, por fin, el peje verde juntos, sí. al menos en la televisión. Pero lo que pasa es que se lo gasta todo, porque luego parece que no tiene dinero, pero es un hombre muy altruista. Es muy altruista. Bueno, por eso se gasta todo lo que le toca en esas quinielas. Bueno, después vamos a hablar precisamente de altruismo, en este caso de donaciones de órganos. Esto va a ser dentro de 20 minutos. Vamos a tener aquí a la coordinadora, en este caso, autonómica de trasplante del Servicio Canario de Salud. Bueno, don Pedro, ¿usted qué cree? ¿Usted cree hoy el Consejo de Gobierno se reúne? ¿Es posible que trate el tema de los cambios de niveles? Y es posible también y probable, dado nuestro buen comportamiento o el buen comportamiento de las cifras de contagio, que Lanzarote entre en fase 2. Hombre, yo más que creerlo es un deseo, ¿no? Pero también es verdad que estamos hablando de esos resultados. Creo que esta mañana hablamos primero con Aparicio, ¿no? Y en el peje verde. Con el gerente del hospital. Sí, con el gerente del hospital y de los centros de salud. Que sabe que le gusta mucho que se le recuerde, ¿no? Se hablaba de esos datos de los resultados porcentuales. Los últimos 7 días, 35,5, ¿no? Sí. Infectados por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14, pues el doble, pero 102. No mucho más, ¿no? O el triple, pero no mucho más, con unos ratios más que aceptables. Estamos más en niveles 1 que 2 incluso. Vamos a ver si el gobierno de Canarias, porque es verdad, mire, precisamente Sergio y yo inauguramos el otro día la fase 3, tomándonos un refresco en la avenida. ¿Refresquillo? Sí, un refresco, una cerveza, lo que te diga. Me está llamando yo a tomar a usted un refresco. ¿Me permite terminar, Jorge? Sí, termine. No me interrumpa usted, por favor. Y ya, incluso la fase 3 se nota. Se nota otro ambiente, otro espíritu, porque esto, aparte desde el punto de vista... Como decía uno, da algo de desde vida. El punto de vista epidemiológico nos afecta, pero evidentemente también desde el punto de vista anímico está siendo muy duro. Es verdad que la cuestión aquí donde está no es en el tema de la presión que pueda haber en las UCI. Porque realmente, como bien ha dicho Pedro Martín, Sergio, los contagios son pocos. Los contagios ahora mismo está circulando muy poco el virus, y menos mal, porque llegó a circular de manera importantísima después de las Navidades. Sí. Llegamos a tener 1.200 personas para que te hagas una idea, con contagio, contagiadas. Hace un mes y 4 días estamos con esas cifras. Un mes y 4 días aproximadamente. Estamos temblando porque hace un mes y 4 días estamos recordando qué pocos teníamos en Navidad, que era 40 y pico, ¿te acuerdas? Que decíamos que bien que nos iba. Y no era fácil controlar, porque cuando ya se pierde... Usted sabe, el tema de los rastreadores, se le complica mucho la vida cuando ya no controla el ámbito de esas personas contagiadas a quienes están contagiando a su vez, porque puede ser un ámbito universal. Pero en fin, se ha logrado. Yo creo que las palabras de Aparicio esta mañana daban a entender que es muy probable que hoy se anuncie que el domingo, a partir del domingo a las 12 de la noche, pasemos a esa fase 2, que por darles un ejemplo, pues podríamos ir a las barras. Es cierto, no puedes ir en masa a una barra, 2 personas en una barra, pero podías entrar dentro de un restaurante. El otro día yo me estaba tomando 2 cervezas con Pedro, yo 2 cervezas, Pedro se estaba tomando una clarita, y notamos ese cambio. Oye, hasta la gente que nos servía allí estaba como más contenta. Los gimnasios podrán abrirse en fase 2. Quiero decir, necesitamos pasar... El deporte, la cultura... Y también... Bueno, el deporte y la cultura han podido estar abiertos siempre. Sí, pero bueno... que están cerrados aquí en Lanzarote, pero bueno, porque tenemos unos grandes líderes. Pero más allá de que algunos consideren que acertó en el nivel en la alerta 4 inicialmente, que se cerrara todas las actividades porque había un alto índice de contagio, y las autoridades sanitarias aconsejaban, dada la presión hospitalaria que había,
que si seguían esos términos podía provocarse un caos, yo creo que estuvo acertado. Ahora bien, el Cabildo lo ha cerrado también cuando no ha habido esos datos tan graves. Por lo tanto, yo creo que ayer tuvimos aquí al consejero de Cultura, al señor Alberto Aguiar, y bueno, y por lo menos la música me gustaba. Él dice que van Es muy buen consejero, de mi punto de vista es muy buen consejero. Y trata de decirlo que, hombre, las condiciones, él dice que fue la mesa sanitaria la que aconsejó esto y él, pues en fin, no va a ir en contra, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, a los consejeros del Cabildo, perdona Jorge, le pasa lo mismo que a los concejales de Arrecife. Tú te puedes insubordinar, que después viene el Loli y dice, por aquí, por la veredita. Lo mismo. Bueno, pero yo creo que él también coincidía en que en la fase 4 no se podía tener ni la cultura ni nada abierto. Pero ahora, señores, es que estamos en datos, como dice Pedro, cercanos a la fase 1, en datos, si no fuera por el tema del hospital, que tenemos, es verdad, un hospital envejecido, un hospital que tiene un gran equipo de profesionales y un gran equipo de directivos, pero evidentemente es un hospital que se construyó en 1989 y si no me equivoco estamos en 2021. No te equivocas, en eso no te equivocas. Pues mire, es una de las todas pocas cosas que no me equivoco. Jorge, por mucho que insista, tú dices, no, pues la presión hospitalaria o incluso los datos hacían temblar. Por eso nos declararon la fase 4. Esta mañana, ¿te acuerdas? Leímos lo de la fase 4. Sí. Si en la fase 4 se permite que haya deporte al aire libre de forma individual, es que los expertos entienden que se puede. Si en la fase 4 se entiende que las bibliotecas pueden estar abiertas al 50%, no porque lo piense yo, ni Dolores Corujo, ni tú. Porque los expertos entienden que en fase 4 se puede. Así que no hay que hablar de que sí, en ese momento era como que tal. No era tanto es que era fase 4 y se recomendaba eso. Y aquí se hizo más de lo que se permitía. Pero que eso son opiniones que a uno puede... No, yo no estoy hablando de opiniones. No, estoy hablando de que puede o no se puede abrir, dependiendo también de otros parámetros, no solo de la fase 4. Aquí había un problema que el propio hospital, el propio sanitario, había solicitado al Cabildo de Lanzarote, le había comunicado la realidad. Sí, es cierto que incluso se ha llegado a derivar pacientes, y se llegó a pedir, o de manera voluntaria desde otra isla vinieron sanitarios, ¿no?, a trabajar aquí porque estaban agotados y porque realmente tenían miedo. Pero a es cierto lo que dice Pedro, el sector cultural es el que menos contagios se produce. Y después hay un sistema de protocolo que si se establece y se cumple y se vigila para que se cumpla, pero es cierto que se difícilmente ha hecho daño, sin querer, evidentemente, o a lo mejor siendo consciente, pero es preferible pues tomar una serie de riesgos que otros, pero se ha hecho mucho daño, aparte del sector empresarial, pudiendo haber evitado hacer ese daño. Desde mi punto de vista, ¿no? Hablo, por ejemplo, del tema de los gimnasios, hablo el tema de la restauración, yo creo que y muchos más, de la cultura, mira, Nino Díaz, el pobre, y lo digo el pobre porque puede ser la voz o la cara visible de aquellos que querían apostar, digo, por oxigenar un poco a una sociedad que estaba recluida en su casa. Oiga, si tú le garantizas que entras al Salinero con esto, como se hace en Madrid, y poco lo que sé. En Madrid estuvo peor que nosotros. Yo he entrado en Madrid estos días en el Auditorio Nacional 2 veces. Con los índices superiores a los de Lanzarote. Oye, una exquisitez a la hora de entrar por allí, de colocarte, todos, evidentemente, un control de 1000 pares de narices, se abrían puertas para que corriera, era normal, no había, el baño te controlaban, no había cafetería, no había nada, pero ibas, disfrutabas y te ibas. 2000 y pico personas en cada sesión. Oye, con una normalidad, claro. ¿El concierto de Rafael cuántos contagios hubo? Cero. Bueno, con 4000 personas. Pero bueno, eso ya se analizará luego. El caso es que la fase 2 está cada vez más cerca. Vamos a avanzar. Ahora, si se está en fase 2 y si hoy por la tarde lo decide el gobierno de Canarias, muchas personas se lo agradecerán. Muchas personas porque, insistimos, yo entiendo que la presión hospitalaria era altísima y por lo tanto las medidas de precaución eran necesarias o al menos tenían cierto sentido común, pero ahora ya en fase 2 tenemos que exigir que Lanzarote y Canarias viva con el virus con seguridad, lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y se puede convivir con el virus con seguridad. Y no hay que, yo por lo menos mire, ser en este caso una decisión que había tomado no solo los 7 alcaldes y la presidenta del Cabildo, que fue apoyado de alguna manera por el propio gobierno de Canarias mantenernos en fase 4 durante más tiempo de lo posiblemente deseable. Pero, bueno, las cosas van bien ahora, pues vamos ahora a dar los pasos necesarios sin tener que, en este caso, arriesgar y también pedir responsabilidad personal, porque esto va mucho de responsabilidad personal de cada uno. Pero que no nos olvidemos después de otra cosa, Jorge, es decir, ahora viene
Ahora cuando hay que normalizar, eso que dices tú de que hay que convivir con el virus, lo lleva diciendo mucha gente, pero parece que hay gente que no lo quiere. Tenemos que convivir con el virus, nos están vacunando a todos, nos queda un tiempito para igualar y más o menos intentar eliminar al virus. Pero somos una isla que necesitamos turismo. Es que luego hay gente que no, claro, que ahora empiezan a entrar otra vez y como en Navidad. Oiga, es que tienen que entrar otra vez. Pero aparte de eso, los turistas está comprobado. Pero permíteme, el 0,5% sí, en Canarias. Pero Jorge, nosotros no entramos en Canarias con salvoconductos. Entramos con PCR y con antígenos. Es decir, una persona que vaya de Andalucía a Extremadura no necesita un salvoconducto. Oiga, que está mi madre allí. Sí, pero no ninguna prueba. No hay ninguna prueba PCR, pero aquí sí. Aquí digo siempre que lo hemos exigido. Canarias siempre ha tenido que viajar la gente con PCR. Lo digo para que la gente no tenga miedo, claro, a la hora que vengan turistas. Claro, oiga, tienen turistas, algunos se colarán. Es más, y hay que hablar ya del pasaporte sanitario de la vacunación. Es decir, ¿por qué no pueden venir la gente que esté vacunada? Oiga, si está vacunado ya, bien vacunado, con doble dosis, aquellas vacunas que necesiten doble dosis, ¿por qué no pueden venir? Pues si están precisamente vacunados, pues oiga, y si encima se le exige que se haga una PCR, vamos, ya complementario, vamos, es que ya... ¿Y para qué? Una tontería. Bueno, por si acaso. Si está vacunado, ¿por qué te va a pedir una PCR? Bueno, la gente del Reino Unido, Jorge tiene familiares que van a Inglaterra, que te piden, bueno, hay cosas que parecen absurdas. Te digo porque sería 200 absurdo. libras por una PCR. Por una cantidad de PCR ingente. Sí, es decir, viajar ahora a Londres, por ejemplo, si tienes que ir porque tiene allí trabajo, como es el caso de un hijo mío, pues tiene que pagar el pasaje es barato. No. En este caso es un chiquillo joven, no está vacunado, pero que tiene que hacerse una PCR aquí. Sí, aquí. Eso sí. Pero antes de lo de la vacunación. Otra cuando llega allí a las 72 horas, sí, y después otra, y ya cuando, y ponerte en cuarentena, y cuando ya salga de la cuarentena tienes que certificar que está bueno, vamos, un poco más. Te abren por dentro para ver si tienes el virus, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que digo es que hoy los datos son muy buenos. Ahora mismo en el hospital, creo que si no me equivoco, hay 11 personas en la UCI, en la UCI COVID, en la UCI COVID. Sí. Y luego solamente 7 personas, creo que en planta, lo cual llegamos a tener hasta 40 en planta, llegamos a tener hasta 22 personas en la UCI. En fin, yo creo que ahora la situación es totalmente diferente. Si a eso le sumamos, Sergio, como tú bien decías, que las poblaciones de riesgo, como eran las personas mayores de residencia, donde murieron más personas en España, fueron las personas mayores de residencia, 30.000. Si además ya han vacunado en Lanzarote, por ejemplo, a todas las personas de 80 años. Sí. Eran 1.000. Eran 1.000. Y casi todas las de 70, hasta 75. Y hemos empezado ya con la de 70 a 75. Es decir, que ya prácticamente las personas de más riesgo, ayer la mala noticia, hoy por la mañana conocíamos la mala noticia, otro fallecimiento más, una persona de 90 años, ¿no? Ya, bueno, pues eso es una edad es ya... un fallecimiento, pero sí, 90, 96 años la media, hay que lamentarlo, evidentemente. Pero sí es cierto, yo creo que las cosas hay que verlas... No, y han muerto mucha gente en Lanzarote, han muerto 42 creo que son, o 43. 42, creo. 42, 43 personas, lo cual es, y la mayoría... Desde que empezamos, en esta tercera... Sí, pero la mayoría en esta tercera... 9 en la primera ola, 0 en la segunda, y el resto aquí, 33 en la tercera, creo. El resto. Lo cual, y ya nos decía la doctora el otro día que no era porque fuera más virulento el virus, sino simplemente que había más contagio, y cuando hay más contagio, estadísticamente, si hay más personas contagiadas, hay más posibilidades de que coja gente con patologías previas o personas mayores, en fin, por lo tanto mueren más personas. Pero, ¿qué pasó ayer en ese Consejo Interterritorial de Comunidades Autónomas, donde se reunían todos los ministros y en este caso consejeros de Sanidad con la ministra de Sanidad y también creo que también de Política Territorial? Sí. Política Territorial, no, perdón. Carolina Darias es la de Sanidad. Sí, es la interterritorial. Sí, bueno, pero que se reunía también con el ministro de Administraciones Públicas, quería decir. Sí, también. que es el catalán. El catalán. Bueno, pues se reunían, pues no se pusieron de acuerdo para ver qué pasaba en Semana Santa. Un protocolo que sirviera para todas las comunidades. Yo siempre digo una cosa, y esto no se pusieron de acuerdo porque había algunas comunidades que querían abrir más la mano que otras, ¿no? Hay un porcentaje mayoritario de los que prefieren que se circunscriba a todo el mundo y se prohíba el trasvase de una comunidad a otra, menos Madrid y alguna que otra más.
Canarias, el presidente del gobierno de Canarias creo que ha hecho bien, porque efectivamente la ministra de Sanidad un poco le estaba casi diciendo que aceptara lo que estaba aceptando el resto de cerrar. Pero oiga, Canarias es muy distinto, estamos a 1.500 kilómetros de Madrid. Pero es que hay un complejo mesetario. Hay un poco de mar alrededor claro, de la isla. y un complejo mesetario que tenemos. Y los que vienen aquí vienen seguros. Y no necesitamos salvoconducto. Es decir, que nuestro salvoconducto, a nosotros no. Yo no voy con papel en el avión y digo, no, es que tengo mi madre mala y voy a visitarla. O tengo un familiar. Y el Guardia Civil tiene que creérselo o no creérselo. Normalmente se lo tiene que creer porque no va a hacer un seguimiento. Llevo una PCR y un antígeno. Eso es lo nuestro, por cierto. El borrador, lo adelanta Radio Nacional de España hace nada. El borrador para esa Semana Santa plantea que los estudiantes no vuelvan a Canarias. Sí, que los estudiantes se le va a pedir un esfuerzo. no vuelvan a ningún lado. sitio. Que todo el mundo se quede tranquilo, que se congele e incluso con exigencias que sea así. Los controles entre fronteras de comunidad autónomas o de provincias incluso va a ser... Me parece muy bien que no vengan los estudiantes, pero yo como apelo siempre al sentido común y como soy muy científico, me gustan las cosas científicas. Oiga, si un estudiante viene demostrado con el PCR que es negativo, claro, ¿por qué no puede venir? Claro. ¿Por qué no puede venir? Dígame una razón médica que yo la pueda entender. No hay y ninguna. si me la explican, pues yo le daré la razón a la ministra. Pero si no, es imposible. Es un borrador, Oiga, es un aquí borrador. lo que hay que se puede convivir con el virus. Si usted viene con una PCR o un test de antígeno realizada antes de las 72 horas y cuando viene aquí se hace otro, se lo puede hacer, sí, pues ya está usted seguro. Es que las cosas se pueden hacer, lo que no podemos vivir es con... Lo que pasa es que estamos en esa especie de recta final, Jorge. Y perdona, otra cosa que el gobierno de Canarias un poco se lo está diciendo a la ministra. Señora ministra, que usted es canaria. Es que Canarias vive, no sé, León vivirá un poquito del turismo, pero es el 2% o el 1% de su Producto Interior Bruto. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Canarias vive el 90% de indirecta y directamente del turismo. Y ahí están los datos, no hay turismo y estamos con más paro que nadie de toda España. Ya estamos en una situación muy, muy complicada, que eso también hay que saberlo entender. Y sí, en esto somos diferentes. En esto somos infinitamente diferentes a la comunidad peninsular. Y a gente diferente, medidas diferentes. Está claro, está claro. ¿O no? Hombre, evidentemente. Yo cuando estoy de acuerdo, lo que hago es no disentir ni crear polémica, Jorge. Cuando ya no estoy de acuerdo es cuando ya te resisto. Miguel ya Ángel, que no te gusta. como su amigo Miguel León, que bueno, siempre... los amigos míos los elijo yo. Tú eliges los tuyos, si te parece. Bueno, ¿ves cómo no estoy de ¿qué acuerdo? dice la consejera de Turismo? Yaisa Castilla. Yaisa Castilla dice que la Semana Santa, en fin, aunque se abra y finalmente se decida que se puede venir la gente de los peninsulares y los extranjeros, pues van a venir muy pocos peninsulares y extranjeros. Bueno, Semana Santa va a ser muy tímido, no podemos ser muy optimistas, porque bueno, las circunstancias son las que son, nuestros principales países emisores son los que son. Yo confío más en el cliente canario. Es verdad que ya nos salvó también, ¿no?, en la pasada temporada de verano, pero también hay que tener en cuenta que no estamos en la misma situación económica que en agosto del año pasado, en julio, sino tenemos una situación más deteriorada, desgraciadamente. Pero bueno, yo creo que tendremos algo de turismo regional, nacional y algo muy residual de extranjeros que todavía siguen por el archipiélago y que creo que se quieren quedar. Bueno, pues Yaisa Castilla yo creo que no quiere ser, en fin, negativa, pero evidentemente no hay, en este caso, no hay enlaces prácticamente con Europa, no hay casi vuelos, no hay aviones, por lo tanto, por mucho que aquí estemos en perfectas condiciones, si no hay conectividad, es muy difícil que puedan venir los extranjeros. Vendrán algunos más que ahora, pero algunos más. Y eso sí, peninsulares sí puede ser que vengan. Mira, Iberia Express es la única que mantiene diariamente los vuelos con Lanzarote. Diario, que ya yo creo que alguna vez a esta compañía sí que hay que poner una medalla. Sí, La pobre Ryanair, con un muy buen servicio. y digo la pobre Ryanair, porque por mucho la critican, también hizo una labor y la está haciendo, tuvo que desviar. Gracias a Ryanair ha bajado todo lo demás. Claro, pero vamos a ver, yo creo que es el momento de pensar que no hay que tener... Precios, digo. Sí, pero los precios están muy, muy bajos a día de hoy. ¿Ahora están bajos? Hasta ahora es un vuelo de vuelta para mí. ¿A Madrid si te lo cuesta? compras con un mes de antelación, puedes estar en 35 o 42 euros. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Hay que Sale más caro ir a Puerto que Carmen. no te exigen, para salir, no te exigen PCR. No, yo ahora, yo vuelvo mañana a Madrid.
no tengo que hacerme PCR. No. La si alguien me Para preguntara, venirse. oiga, si alguien me pregunta ¿qué hace usted? Pues yo le llevo un salvoconducto justificado, un salvoconducto de verdad, no de estos que tengo un familiar que se me está el pobre muriendo. Bueno, me va a perdonar porque ya no queremos hacer esperar. Tenemos a Gemma García, es coordinadora autonómica de trasplante del Servicio Canario de Salud. Muy buenas tardes, doña Gemma. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿y ustedes? Pues por aquí Lanzarote, la verdad es que si no fuera por el COVID estaríamos estupendos. Doña Gemma, le hemos llamado, bueno, por un poco también, porque nos olvidamos muchas veces de que se puede ser solidario y se puede salvar muchas vidas con un trasplante. En Canarias, por lo visto, está aumentando la población de donantes. ¿Eso es cierto? Siempre se ha dicho que Canarias más o menos hemos estado por la media o por encima de la media en donaciones de órganos, ¿no? Un poquito por encima de la media casi todos los años, y este año, bueno, hemos llegado a ser medalla de bronce a nivel nacional, porque, bueno, nosotros hemos tenido, entre comillas, una situación pandémica un poquito mejor que en la península, y eso también siempre ayuda. Es verdad que siempre estamos ahí en el top 10, y este año, como digo, medalla de bronce por detrás de Cantabria y de Navarra únicamente. Y creo que para que la gente se haga una idea, ¿cuántos órganos se puede o cuántos donantes pueden haber al año? El año pasado, ¿cuántos fueron? 100 y pico, creo que fueron. El año pasado fueron 115, que bueno, es un poquito menos a nivel global que el año anterior, Sí. pero es verdad que ha sido todo derivado de la pandemia, porque aquí en Canarias se hace también trasplante renal de vivo, y bueno, pues eso por el tema de la pandemia ha caído de forma muy importante. Una duda, simplemente, aquellas personas que son donantes y que han contraído el COVID y se mueren, por ejemplo, ¿pueden donar esos trasplantes? Bueno, estamos aprendiendo del COVID todos los días. Entonces, inicialmente eran pacientes que definitivamente se desestimaban como donantes, pero ahora si se confirma que se han curado, que tienen una PCR negativa o que están ausentes de síntomas desde hace un cierto tiempo con una serie de criterios, hay pacientes que han pasado el COVID que pueden ser donantes. Para saber, ¿existe una especie de carnet de donante? Es decir, yo, por ejemplo, si quiero ser donante, ¿tengo que hacer cualquier papeleo? ¿Cómo funciona eso? Para que la gente lo sepa. Bueno, el carnet de donante existe, Sí. pero validez legal como tal no tiene. Nosotros, los coordinadores hospitalarios, lo que hacen cuando existe la posibilidad de que haya un donante, lo que hacen inicialmente es preguntarle a la familia. Por eso se pueden hacer dos cosas: o hablar con nuestra familia y manifestarles que de verdad queremos ser donantes de órganos si fallecemos en las condiciones necesarias, porque no todo el mundo puede ser donante. O podemos hacer un manifiesto anticipado de voluntades, bien explicadito en la página web del Gobierno de Canarias, en la parte de sanidad. Viene ahí un poquito los requisitos que hay que tener, pues porque se puede hacer ante notario, se puede hacer de diversas maneras, y ahí pues se pueden resolver unas cuantas dudas. Y de los trasplantes que se hacen en Canarias, ¿hay una efectividad? Es decir, la gente que después se hace el trasplante suelen vivir más, viven en mejores condiciones, o muchos de ellos pueden morir incluso en la operación. Bueno, complicaciones siempre hay, siempre puede haber un cierto porcentaje, pues como cuando uno se va a operar de cualquier otra cosa que no necesariamente sea un trasplante, hay un cierto número de complicaciones probables y que entran dentro de lo normal, por decirlo de alguna forma, aunque no sea algo deseable. Pero bueno, en líneas generales de lo que se trata cuando uno se hace un trasplante es de poder ganar años y calidad de vida a esos años también. Entonces, pues bueno, en líneas generales los resultados son muy buenos. Por cierto, se hace trasplante ya de corazón en Canarias, creo, ¿no? En este caso, en el doctor Negrín, ¿no? Sí, desde noviembre de 2019 empezó el programa, y desde entonces los resultados, como comento, son muy buenos. Se han hecho más de 20 ya. Y bueno, son corazones que son perfectamente válidos y que ayudan a muchísima gente que ahora no se tiene que trasladar a la península para hacerse ese trasplante cardíaco, que antes había que trasladarlos a la península. Sí, sí. Sergio Calleja, mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Bueno, un placer. Igualmente. Siempre me he preguntado por qué una sociedad como la española es tan generosa a la hora de dar este paso, ¿no? Y también me he preguntado por qué hay otras sociedades que son tan temerosas. ¿Qué es lo que le cuenta a alguien para convencer a alguien que tiene un familiar fallecido que
que done, por favor, ¿cómo se le cuenta? Es decir, porque yo entiendo que el que sea voluntario, y no, que mi hijo está ahí, lo tiene usted ahí, coja usted lo que quiera de sus órganos, pero cuando hay que convencer a alguien, ¿qué se le cuenta? Si hay algún momento en el que haya que convencer a alguien. Bueno, creo que no se trata de convencer, porque suena mal. Entonces, hay que plantearle a esa familia toda la información para que, en base a toda esa información que esa familia tenga ante un paciente fallecido, tenga esa opción libre, siempre libre, sin presiones, para decidir si quiere donar o no. Argumentos siempre, obviamente, apelamos a la solidaridad, a la bondad de la gente, a que, bueno, aunque no hemos podido hacer nada por salvar la vida de ese familiar, podemos salvar vidas de otra forma, y es a través de esa donación. ¿Y lista de espera en Canarias es muy alta? Pues depende del órgano, porque claro, cada órgano tiene una lista de espera diferente, unos condicionantes para entrar en esa lista de espera diferentes, entonces, y además es muy variable a lo largo del tiempo. No se puede decir si es grande o pequeña, depende del órgano. ¿Pero cuánto estamos hablando, Gemma? ¿De 100, 200, 300 o mucho más? Pues como le digo, depende del órgano. Entonces, a nivel hepático, por ejemplo, anda en torno a unos 8 ahora mismo. Hemos tenido épocas de lista de espera más grande, hemos tenido épocas de lista de espera más pequeña. La lista de espera renal anda en torno a 130, 150, pero eso depende del momento, de la cantidad de gente que se vaya incluyendo y de la cantidad también de donantes que haya, porque sin donantes evidentemente no podemos hacer trasplantes, y si no, entonces esa lista suele tender a crecer. Gemma, la última, por mi parte por lo menos, donantes en vida hay, ¿no? O sea, un riñón se puede donar, sí. No sé si un trozo de hígado, no tengo ni idea, a lo mejor estoy diciendo una burrada, no lo sé. ¿Y estos también están contabilizados dentro de esa estadística? Sí. Sí que es verdad que aquí donante de vivo únicamente se hace renal, pero sí es verdad que se puede hacer en unas condiciones también especiales una donación parcial de hígado. No se hace aquí. Vale. Otro compañero, don Pedro Martín. Gemma, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle si en esta situación de pandemia por el coronavirus la gente se ha retraído un poco a la hora de donar. No, al contrario, más bien. Sí que es verdad que bueno, los meses de marzo, mayo y abril fueron meses en los que los programas prácticamente pararon en seco por la pandemia precisamente, pero sí es verdad que hemos tenido prácticamente el mismo número de donantes que el año anterior, e incluso se han hecho más trasplantes que en 2019. Entonces, la gente no solo se ha echado atrás, sino que además ha dado un paso adelante y ha sido más generosa que nunca. A nivel mundial, perdóname, Gemma, te dije la última, ¿España es el primero o el segundo? ¿Y quién es el segundo? Si fuéramos el primero. Es de los primeros. Creo que únicamente estamos por detrás de Estados Unidos, pero no lo puedo asegurar. Vale. Pero creo que únicamente estamos por detrás de Estados Unidos. ¿Y en Lanzarote cómo nos comportamos? ¿Somos generosos? Claro que sí. Pero se sabe, dentro de los porcentajes de Canarias, ¿estamos en los niveles medios o por debajo? Bueno, es verdad que es una isla no capitalina y entonces pues siempre tienen un número absoluto menor de donantes, pues por razones evidentes, pues porque también tiene menos cantidad de población, pero bueno, está en su nivel habitual. Sí. Bueno, pues y ya para terminar, ¿quién debe de donar? Me refiero, ¿hay algún perfil adecuado? Cualquiera puede ser donante, una persona con enfermedades, por ejemplo, puede ser donante, que no lo sé, usted aclárelo. Alguna persona mayor, muy mayor, pues no debe ser donante. ¿Cómo va eso? Pues esto es un poco como la lista de espera. Según los órganos que cada paciente puede donar, podemos donar más o menos órganos en función pues, de nuestra edad, de las patologías. Realmente casi todo el mundo puede donar algo. Por ejemplo, en cuestión de hígado y riñones no hay un límite de edad que diga, pues a partir de esta edad no puedo donar. Siempre se puede donar un hígado, unos riñones, siempre y cuando se comprueban que funcionen bien y que no haya ninguna otra enfermedad que
contraindique eso. Hay órganos que son un poco más restrictivos con respecto a la edad, el corazón es un poquito más restrictivo, el páncreas es también más restrictivo y bueno, pues hay que individualizar cada paciente en el momento en el que ese paciente pasa a ser un potencial donante. Pues Gemma García, en este caso coordinadora autonómica de trasplantes del Servicio Canario de Salud, muchas gracias porque eso es una labor muy importante, sobre todo aquellas personas generosas que donan sus órganos, ya sea en vida o también cuando mueren, en este caso porque con ellos se salva vida y esto, pues salvar la vida, saber que alguien ha podido salvar con el corazón de uno, una vida, la verdad, que muchas veces no lo pensamos, ¿no? No lo pensamos, pero evidentemente hay que ser generoso. Muy buenas tardes, Gemma. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Bueno, pues yo creo que es interesante, hemos cambiado radicalmente de asunto, pero yo creo que estamos un poco también ayudando, ¿no?, al Servicio Canario de Salud, pero ayudando a toda Canarias y a todos, pues nos estamos ayudando nosotros mismos, porque puede ser un hijo mío, un hijo suyo, claro, el que se salve, ¿no? Digo, para la gente que tenga dudas, ¿no? Oye, ¿qué es esto? A lo mejor por cuestiones de creencia o por lo que sea, o porque su familia... No, fíjense, es tan sencillo como, no sé, como estar fallecido y si no tienes el carnet, pues decirle a tus familiares, oye mamá, claro, oye hermano, si tal, a tu familia, tal, oye, si tu familia lo permite... Permítalo, no dejes un... Yo lo que no sé, que se me olvidó preguntarlo, si es que cuando uno está en un hospital y se muere, si sobre la marcha se le pide el permiso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es casi automático, yo creo que debe haber un protocolo ya sabes, oye, no le importa, efectivamente. Te van preparando con los familiares y todo, te hacen unas entrevistas, el testamento vital también también tiene que ver. ¿Te acuerdas antes de entrar a la familia? Entrevistamos aquí a alguien para el testamento vital, que en el hospital te podías acercar y lo dejabas clarito y tal. Yo por alguna experiencia no reciente, pero hace 2 o 3 años, te llaman antes y te preparan también y te preguntan y saber lo que vas a hacer con la persona que está a punto de fallecer. Bueno, pues cambiamos ahora sí radicalmente en estas cosas, mucho menos, la verdad, que hablando de temas de vida, pues la verdad que ahora cualquier cosa parece pequeña, ¿no? Me refiero a esas pequeñas polémicas que se originan en la política y sobre todo en el Ayuntamiento de Arrecife, que vive envuelto siempre en la polémica. Sergio, ¿qué pasó? Boberías tuyas, Arrecife, siendo una barza de aceite. Bueno, la última noticia la daba... Por lo menos nosotros la conocíamos a través de Lanzarote en Pie Sí Podemos, realmente la conocíamos a través de Leticia Padilla, concejala de Arrecife en la oposición, que venía a decir, don Sergio, que el Ayuntamiento de Arrecife finalmente ha tenido que pagar esa factura a una empresa, Tecnoson, que fue la que realizó pues todo el tema de escenario, de luz y sonido en la famosa fiesta de San Ginés de hace ya 2 años, de hace 2 años. 2019. Era el primer año de este grupo de gobierno. Esa fiesta, recuerden ustedes que costó, ¿no? Costó... Un pastizal. No, costó un pastizal, siempre cuestan. No. Esta vez costó un poco más. Costó la dimisión la destitución, Nova el cambio. Kirkpatrick, ¿no? Recordemos nada más que sí, de Nova Kirkpatrick se le cambió de departamento y Alfredo Cofioste trajeron a un tributo quiere decir una imitación, ¿no? Trajeron un tributo de Sabina, que cobró más que Sabina. Trajeron un grupo de colombianos, que yo no sé quiénes son, Joy Dunbar o no sé quién, que en La Palma costaba 17, y cogió el avión, y aquí costó 67. Porque lo contrataron a última hora. Eso es la inflación. Yo creo que fue porque también se contrató a última hora, a prisa y corriendo, y se intentó hacer una fiesta llamativa, pero hombre, todo no vale. Bueno, yo creo que se hizo un esfuerzo, la verdad, con el tiempo que venía, porque creo que eso fue después de ganar las elecciones, ¿no? El Partido claro, bueno, que generó la primera crisis PSOE-PP. Y aquello estaba, claro, es verdad que el departamento de fiesta que tiene es de las pocas cosas, o no voy a decir de las pocas cosas, se van a mosquear mucho, pero que funciona normalmente bien. Ahí hay gente que, en fin, lo que son los trabajadores. Pero funciona maravilla. Pero bueno, y tenemos amigos, hay muchos. No, me refiero que más o menos funcionado, porque no es el político, prácticamente eso lo hacen los funcionarios que están allí o los técnicos que están allí. Pero hombre, y que son 3 veces al año, digo yo, como para matar. Es que si no funciona, es para matarlo. San Ginés, Navidad y carnavales. Sota, caballo y rey. Es como cuando uno juega la carta. Don Pedro, lo que quiero decir es que bueno, que las fiestas escaparon de aquella manera, ¿no? Ese día, porque vinieron con muy poco tiempo, no había dinero, se había gastado, dice que el dinero que había se lo habían gastado para un tema de algo de una radio que ya estaba previsto. En definitiva, lo cierto es que no había dinero. Ajá. Y entonces tuvieron que pedir la ayuda a quién? Sí, a Papá Cabildo. Y Papá Cabildo le dio 325.000 euros. Pero
se gastaron más de 325.000 euros. Y ahí es donde viene la polémica, porque se gastaron, aparte de otros gastos, pero sobre todo el gasto de escenario, de luz y sonido, que eran 225.000 euros que le pasó la empresa, porque también lo contrataron a última hora. Pero ahora esa empresa ha ido a los juzgados, porque el Ayuntamiento de Arrecife no le quería pagar, o le quería pagar de aquella forma. Lo cierto es que fue a los juzgados y al final los juzgados le ha dado la razón a la empresa. Sí. Es verdad que no le ha pagado los 225.000 que pedía, se ahorraron 60.000, sino 175.000. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque le aplicaron, porque esa empresa tenía un contrato anual que había caducado días antes de la fiesta, y entonces le aplicaron los honorarios que cobraba, digamos... Sí, se le descontó una parte. Una parte. Los honorarios que cobraba, en este caso, por el contrato. En cualquier caso, ¿qué es lo que ha dicho Podemos y lo que ha dicho el actual concejal de festejos? Pues espera un momento, que ahora mismo lo sabrán. El Ayuntamiento de Arrecife ha sido condenado a pagar 176.000 euros de facturas que en su día se negó a reconocer principalmente a la empresa de luz y sonido Tecnosound por las fiestas de San Ginés del 2019, alegando que debía ser el Cabildo el que tenía que asumir este pago. Estando el contrato acabado con la empresa de luz y sonido, no teníamos muy claro si podía haber prórroga o no prórroga, pero lo que está claro es que facturas se presentaron al ayuntamiento por un servicio prestado y la señora alcaldesa nos negaba en un pleno extraordinario que el ayuntamiento tuviese que pagar estas facturas. Pues ayer la señora alcaldesa Astrid Pérez firmó un decreto reconociendo estas facturas y autorizando el pago, porque así lo dictaminaba un juzgado, porque la empresa, pues lógicamente, al no cobrar estas facturas denunció al ayuntamiento y el juzgado le da la razón. La sentencia deja claro que además de las facturas que hay que pagar, esas facturas de San Ginés, que decía la alcaldesa que no eran suyas, pero que sí reconoce ayer que hay que pagarlas, la sentencia dice que tienen que pagar también los intereses de demora, porque esto, recordemos que es de verano 2019. Ya en su momento, tanto Lanzarote en Pie como Coalición Canaria mostraron sus sospechas respecto al sobrecoste de las fiestas y la necesidad de reconocer las facturas de luz y sonido que la alcaldesa dejó sin atender. Me decía usted que iluminación, luz y sonido, según el convenio, no es una responsabilidad del ayuntamiento. Es cierto, no está en el convenio, en el apartado segundo, entre las obligaciones del ayuntamiento, pero tampoco las del Cabildo. Yo no sé si está por aquí la empresa de sonido, pero va a tener un problema. Es decir, el departamento de festejos de este ayuntamiento le ha encargado una serie de servicios que en el convenio no está recogido. ¿Quién va a pagar? Ups. Vamos a tener un problema. Lo cierto es que, tras negarse inicialmente a pagar a Tecnoson, en noviembre del 2019 el consistorio intentó un reconocimiento de deuda que finalmente no se ejecutó, lo que llevó en junio del 2020 a la empresa Tecnoson a denunciar el caso en los tribunales. Desde el grupo de gobierno se alega que existían dudas sobre si la empresa de luz y sonido tenía un contrato en vigor con el consistorio y que por eso no se le pagó lo reclamado. Sin embargo, los tribunales han acreditado que sí era legal pagar. Recuerden bien, cuando llegamos a esta corporación, al ayuntamiento, tuvimos que afrontar una modificación de crédito para hacer frente al pago de las fiestas de San Ginés y no pudo hacerse efecto hasta bien entrado el mes de agosto, por la razón que tuvimos que ir a solicitar la ayuda del Cabildo, que en aquel entonces nos colaboró con 325.000 euros a través de un convenio para poder hacer las contrataciones artísticas. Existían ciertas dudas si el pago de luz y sonido, infraestructuras de los eventos tenían que correr a cargo del Cabildo o del Ayuntamiento, y en este caso la sentencia lo que viene es a poner luz sobre esa duda, y no solo sobre el pago de las facturas, sino del contrato que en su momento estaba en vigor hasta el 24 de agosto. Y es como se ha hecho. Hay que recordar que esta polémica llegó a manos de la Fiscalía, que inició una investigación y provocó además la destitución de la concejal socialista de festejos, Nova Kirkpatrick. Bueno, pues y produjo una mini crisis, fue la primera mini crisis de ese pacto que acababa de nacer. Es verdad que después más o menos las cosas se han llevado bien, menos hasta hace un par de semanas, hace una semana, ¿no? El follón de los presupuestos. Pero bueno, en general ha transitado ese pacto. De alguna manera no es que, en fin, no es que sea un pacto, digamos, de que esté unido ni lo parezca. De coleguitas no es. No son, eso es lo que quiero decir. Amigos no son. No hay empatía entre muchos de ellos, pero bueno, tampoco necesitan un pacto que haya empatía. Lo que tiene que haber es trabajo. Ahí es donde podemos más criticar. Yo es que voy por ahí, que trabajen y salga
Y además la que manda es Astrid, es decir, quiera o no, ni Nova, ni Alfredo, ni nadie, es Astrid Pérez. Y yo no por nada, pero por las cifras, yo creo que sí hay que... esto ya pasó. Esto es agua pasada, ya no mueve esto es molino. agua pasada, no mueve molino. El COVID también se irá, volveremos a la normalidad. A mí me sale muy por arriba 325.000 euros que aportó el Cabildo, 170 que paga el Ayuntamiento, ahora obligado, si no pago nada más, son 500.000 euros. Yo creo que Arrecife, mientras tenga otros problemas estructurales, no se puede gastar 500.000 euros en fiesta. No se debe gastar 500.000 euros en una fiesta. En una fiesta. No se lo debe gastar. Para mí, mientras hay otros problemas de hambre, problemas de otro tipo, 500.000, yo no digo 300.000. Yo creo que la fiesta se pudo hacer, hombre, si no se hubiera hecho tan rápido. Se improvisó mucho. Hombre, y el ejemplo del grupo colombiano se aprovecharon. Hombre, se aprovecharon algunos. Hubo muchos más obreros aprovechados. Se aprovecharon. Bueno, vamos a correr un estúpido velo, como decía el amigo. A correrlo. Y vamos como unos estúpidos nos trataron a nosotros aquí en Lanzarote. Bueno, el tema de la carretera de Taíche, para aquellos como Pedro que tiene que ir todos los días por ahí, pues ya está abierta, don Pedro. Ya sé que está, lo paso todos los días. ¿Qué pasó hoy? Sí, para abajo pasé, por la mañana nunca he tenido problemas. Estaba un trocito asfaltado y el resto tiene asfaltar. Pero ya está asfaltado. Ahora ya está casi todo asfaltado, salvo donde va a ir la futura rotonda, la parte de la gasolinera que está llegando a Teguise, pero porque se va a afrontar en un par de meses, ¿no? Pero bien, la verdad es que la carretera ¿Ha quedado bien? Ahora da gusto. ¿Le da usted el visto bueno? Hombre, yo no soy especialista, yo no he bajado. ¿Tú que sí has probado el pique de las caídas en la bicicleta? Tú puedes dar el visto bueno o no. Yo no he probado el pique nunca. Bueno, y la otra noticia, el amigo Eño ha dicho que por fin Eño es el concejal de todo. Y teniente alcalde. Y teniente alcalde de todo también, del ayuntamiento de Teguise. En este caso, pues dice que vuelve el mercadillo. Eso sí, un mercadillo distinto, con mucho más control, con protocolo de seguridad. Pero ya este domingo, ¿no? El domingo ya abre el mercadillo de Teguise, menos mal. Y supieron rectificar, ¿eh? Sí, y reconoció Eño hoy en el PG Verde, en Lancelot Radio, que supieron escuchar y se dieron cuenta que no tenían que haber dado desde un principio. Porque lo fueron a cerrar, acuérdate, por eso es la rectificación. Fueron a cerrarlo cuando estuvimos en fase 3 para pasar a la 4. Ahí ya lo iban a cerrar y después la 4 evidentemente también lo mantuvieron cerrado. No era obligatorio cerrar en fase 3. En fase 3 Teguise lo abre. Bueno, ahora después de la policía vamos a hablar con alguien que no ha cerrado nunca nada, en este caso el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo. Bueno, no sé cómo va a venir la Semana Santa, pero vamos a ver cómo está, en este caso turísticamente hablando. Parece que todavía no hay una decisión, lo decíamos antes. Los centros turísticos, Benjamín Perdomo, consejero delegado, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad que sí, no es por nosotros le llevamos ya tiempo intentando que usted venga, pero usted está muy liado y no ha podido. Pero bueno, don Benjamín, el tema de la Semana Santa, ¿cómo se presenta? Porque parecía que iban a venir turistas, pero ahora estamos en Madrid, quieren un poco que nos comportemos de tal manera que quieren cerrar también Canarias. Espero que no, pero el presidente del gobierno de Canarias no está por la labor, vamos a ver si lo convence. Bueno, yo creo que a lo que está haciendo referencia es al turismo nacional y al cierre de autonomías, pero sí, no al cierre de los vuelos internacionales que, como bien sabe, hasta la fecha pues siguen llegando a Lanzarote, con lo cual, bueno, yo creo que vamos a ir en aumento poquito a poco de los turistas internacionales que irá recibiendo Lanzarote, y nos empezaremos a recuperar pues a partir de Semana Santa. Así que bueno, yo creo que el optimismo vendrá a partir de verano, y hasta la fecha pues será ir poco a poco, que la cosa se vaya recuperando, que vayamos vacunando y que poco a poco podamos salir de esta situación, Jorge, tan dramática que es para todos, no solo para los centros, sino para todo el sector turístico y para todos los sectores, porque realmente la verdad que la pandemia nos ha machacado a todos, por así decirlo, ¿no? Benjamín, bueno, la última vez que estuviste aquí pues nos anunciaba que ya había una parte de la plantilla de vacaciones, porque, en fin, aprovechando que no había muchas cosas, que no había muchos turistas, pues aprovechando eso pusieron la mitad de la plantilla en vacaciones. Ahora creo que está la otra mitad, ¿no? Sí, efectivamente, ahora está la otra mitad de
la otra mitad de la plantilla está de vacaciones y llegaremos justo a Semana Santa. Dentro de 2 semanas, 3 semanas ya estará pues el 100% de la plantilla incorporada, y a partir de ahí pues ya esperemos que esto arranque, que empecemos a ver un poquito más de movimiento y evidentemente pues ir evolucionando como todas las empresas, y ir poco a poco pues saliendo de esta situación tan dura y difícil que nos ha tocado vivir, y que a mí me ha tocado vivir como consejero de los centros, ¿no? Porque no se recuerda nada igual, ¿no? Consejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Estamos a día 4, si no recuerdo mal, hay previsión de que entre el 1 y el 15 se abra el islote de la Fermina. ¿Todo preparado o algún cambio de última hora que pueda impedirlo? Y después yo, en homenaje aquí a mi compañero, al jefe aquí, a Jorge, ¿para cuándo el almacén? Yo sé que usted... Yo la verdad que lo echo de menos. Tiene la vida quitada eso. Yo la verdad que lo echo de menos, pero bueno. Yo sé que usted es fan número 1, ustedes dos son fan número 1 del almacén, pero bueno, hay que esperar un poco con el almacén. Estamos... es decir, con la carta nueva la tenemos casi terminada, vienen un par de sorpresas, estamos intentando negociar con algún proveedor pues que nos hagan incluso ellos la terraza y no la paguemos nosotros, y bueno, yo creo que de aquí 2 meses, 3 meses por ahí, a lo mejor podamos tener el almacén abierto o un poquito más, evidentemente. Y respecto a la Fermina, yo espero que eso, en estos 15 primeros días podamos abrir, y si no, pues retrasarlo un poco, pero vamos, que está todo preparado, te garantizo, Pedro, que está todo preparado para que la Fermina se abra. Hay una pequeña discrepancia técnica respecto a los técnicos del Cabildo con los técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, pero vamos, que se resolverá, y te garantizo que la Fermina va a abrir en breve y está todo preparado, mantenida. Los centros tienen personal en la Fermina todos los días para el cuidado, arreglo, ver que todo está en funcionamiento, y te garantizo que lo verás abierto en breve. Es decir, sobre todo porque yo dura más de 15 días por el momento, por eso tengo intención, Pero la gente que vaya... Por el momento. La gente que vaya a trabajar al islote de la Fermina será también trabajadores que ya están en plantilla, o se va a contratar a más gente. No, movemos plantilla. Es la misma plantilla, ¿no? Sí, claro, movemos plantilla. Es decir, hombre, si estuviésemos trabajando al 100%, claro, evidentemente... Claro, por eso digo, que en estos momentos... Si estuviésemos trabajando al 100% o al 50%, que ya íbamos justos, sí, pero aquí vamos a tirar con lo que tenemos. Igual que el almacén, me imagino que también cuando se abra, hasta que no estemos en números óptimos de ocupación, me imagino que tampoco se contratará a nadie más. No, a nadie. De hecho, todo lo contrario, es decir, si hay una de las cosas... que durante toda esta pandemia o durante todo este siglo lo que hemos hecho de los centros ha sido reducir gastos continuamente, pues de trabajadores, de eventuales, de TT. Yo creo que eso, vamos, ya hemos intentado ahorrar por todos lados. Evidentemente, si tenemos personal, que tenemos para estar todos los centros abiertos, incluso incluyendo la Fermina en este caso, en el almacén en su día, lo haremos con personal propio, sin contratar. Y eso sin quitar el buen trabajo reconocido por todos aquellos de los trabajadores que habían en el almacén, pero evidentemente hay que ir con las personas que estén en plantilla, no vamos a incrementar más. Y una duda. De todos modos, sabes que el personal que había y además sigue comentado, el personal que estaba en el almacén denunció su situación con la intención de quedarse fijo, y la justicia nos dio la razón de que sabes que una vez que se acaba el convenio con el Cabildo, una vez que se acaba el convenio con el Cabildo, pues nosotros no tenemos que seguir contratando a más nadie. Y eso es bueno porque al final, jurídicamente, los centros empiezan a estar bien armados y no empiezan a perder todos los pleitos como era antiguamente, ¿no? Pero, consejero, ¿y se han podido incorporar a la bolsa de empleo de los centros? Porque yo creo que Jorge se refiere a los buenos, por ejemplo, a Reyes, que era una máquina trabajando allí, y otra mucha gente que estaban en los centros. Pero Reyes creo que sí es de plantilla. Reyes es de plantilla. Sí, Reyes, Reyes era la encargada del almacén, y Reyes está trabajando, y cierro los ojos porque estoy haciendo memoria, en Jamios del Agua, que sigue trabajando. Estás hablando de 5 personas que trabajaban de forma eventual junto en el almacén. Sí, es verdad que Reyes, como personal nuestra, dirigía el almacén. Vale. Sí, Reyes es la que yo pienso que es una chica joven
Y como yo, de mi como edad, tú, que ¿no? tú has comido Y la cuerda. fíjate tú, hay países que dependen del turismo, el caso de Grecia, y oye, las vacunaciones se han dirigido a los trabajadores turísticos, taxistas, trabajadores turísticos, gente de los hoteles, gente de los centros turísticos. Y tiene cierto sentido común, es un criterio más. Y tarde o temprano tienen que empezar a aterrizar, Benjamín, como tú bien sabes, los ingleses e irlandeses especialmente, por internet están como locos, ¿no? Para entrar aquí, Sergio, cuanto antes mejor. A mí, si me lo permites, con respecto a la vacuna y todo el follón que hay, a mí me tiene que llamar Ya te entiendo. desde el gobierno de Canarias para que me vacune, si no, no me vacuno. No, pero es cierto. Yo creo que... Pero sabiendo que tú no tienes ninguna influencia ahí ni nada, pero es simplemente un razonamiento que a veces, oiga, es que estamos viviendo en una isla que vive del turismo. Claro. No estamos en León. León, que es súper turístico también. Yo pero digo bueno, que puede haber hay un criterios montón de distintos. estrategias, pero respecto a eso hay un montón de estrategias. Por ejemplo, yo no sé qué país de Asia está vacunando a la gente más joven, a la gente de 18 a 25 años, porque creo que son los que más contagios tenían. Luego hay países que están vacunando, como bien dices, a la gente del sector turístico. Luego están los países árabes, que si tienes 50.000 euros pues te puedes vacunar. Es decir, yo creo que nosotros... Luego hay países que están diciendo que, por ejemplo, una vez que se vacuna a toda la gente mayor, ya el problema va a reducirse, porque los mayores son quienes normalmente suelen es decir, llenar las UCI por patologías previas y demás. Entonces es que depende, yo creo que de esto no hay nada escrito, y lo único que nos va a salvar es que lleguen es decir, que lleguen vacunas, todas las que puedan, y cada vez se vayan aprobando más referencias, y es que no queda otra. Pero amigo, yo creo que una vez que se vacune, lo mires por donde lo mires. Pero yo creo que lo que quiere decir Sergio es que una vez que esté vacunado, lo que se llama el personal de riesgo importante, que usted acaba de decir, a partir de los 70, 65 años, yo creo que yo, si fuera un estadista de aquí, de España, yo diría, mire, en las comunidades que viven del turismo se le da prioridad a los colectivos turísticos, pero por una cuestión lógica. Una vez que se vacune, insisto, aquellos personal de riesgo, como dice bien Benjamín, ¿no? Pero en fin, estos son criterios. Cada pero uno yo lo que planteo, no planteo nada, Benjamín, que tú sabes mucho más de esto y hay infinita gente que sabe de turismo. Pero, vale, los protocolos son tal cual, ¿no? Es decir, oye, el gobierno de España dice esto y hay que respetarlo, no hay otra. Pero no se podía pedir, es decir, hablar con Yaiza Castilla o hablar con quien sea, oiga, Canarias, que somos un lugar diferente, un lugar que vive solo, y especialmente Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, pero más Lanzarote y Fuerteventura. Oiga, no se puede echar el ojo para cuidar a los trabajadores de los centros turísticos, a los de los hoteles. ¿Por qué? Oye, se te contagian 2 trabajadores del centro turístico y tienes que cerrar un jardín de cactus durante 15 días. Y eso provoca... Y te amargan la vida a ti y a todos los lanzaroteños. Oiga, no se puede hacer planteamientos de estos. Y diferenciarnos un poco, y no porque queramos ser diferentes, sino porque, hombre, el sentido común dice que vacunar a esta gente nos garantizaría, pues digamos, una estabilidad. Y para todos. Y para todos. No lo sé, Benjamín. Hombre, en serio, vamos a ver, si tú me preguntas a mí desde el sector turístico, te digo, claro, ojalá que nos vacunen a nosotros primero. Si lo pienso egoístamente, digo, hombre, por supuesto que nos vacunen al sector turístico, porque sé que en lo que a mí me respecta no nos va a afectar, pero claro, yo me imagino que la gente que tiene los estudios y que la gente que sabe tiene que gestionar todo esto, y dirá, oye, pues primero a los mayores, luego, no sé, sí, egoístamente digo, claro. Pero que no es egoísmo, que el egoísta soy yo prefiero que te vacunen a ti, a los trabajadores de los centros, pero por mi isla. ¿Por qué? Porque no me cierran los centros turísticos y me genera más atractivos para una Lanzarote que necesita turistas. Simplemente aplico sentido común. Yo lo respeto, que yo lo respeto y lo entiendo perfectamente. Que yo te entiendo. Benjamín, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Antes pedíamos que hiciéramos un ERTE y ahora queremos que nos vacunen para que nos cierren. Es que somos... ¿Sabes lo que pasa? Que al final estamos toda la gente de las empresas turísticas, bueno, todos los medios, todos, estamos tan machacados económicamente por todo esto, pues que ya es que está siendo brutal. Esto está siendo brutal. Benjamín, por cierto, ¿ha ocultado usted las cuentitas de los centros turísticos? No. Se lo digo, y usted sabe por qué se lo digo, porque el diputado, el adjunto al diputado del Común, Felipe Alfonso El Javer, le ha dicho... Alfonso, un comunicado de Coalición Canaria. Sí, pero bueno, pero ellos se hacen... Ellos han mandado a los medios un comunicado donde dicen que le han dicho a usted, el adjunto, que por favor
don Benjamín, entreguen las cuentas que le han pedido hace un año los chicos de Coalición Canaria? Sí, mira, parece que han puesto una pica en Flandes, ¿no? El grupo de Coalición Canaria diciendo que el diputado del Común está pidiendo que le entreguemos las cuentas, cosas que siempre hacemos, es decir, cosas que una empresa pública no puede evitar. ¿Por qué? Porque tienes auditorías en las que ellos están presentes, porque todas las auditorías tienen los flujos de cajas, tienen la tesorería, es decir, cosas que a mí me parece un absurdo, pero bueno, ellos que sigan por el camino que quieren seguir. ¿Pero se la va a dar usted al diputado del Común? Que toda la documentación está entregada. Pero es más, te voy a decir una cosa. Hoy me llamaban desde Transparencia para decirme, oye, vamos a ver qué información están pidiendo, porque toda la que se te ha pedido la has entregado. Entonces, oye, que yo estoy súper tranquilo y tienen todas las cuentas, que esto es una empresa pública, Jorge, que lo que pasa es que a lo mejor pues las respuestas que se le dan no les gustan, a lo mejor son un poquito gandules y no quieren leerse las auditorías tanto del 2018 como la del 2019 como la que viene ahora en el 2020, es decir, oye, pues ¿qué quiere que le diga? No sé, todos los apuntes que nos dicen se les da, nos hablan de Canon cuánto debemos, se les pasa la información, nos piden absolutamente toda la información que quieren y se las da, pero bueno, yo... Pues, ¿y todavía nos queda algún euro en la caja? Hombre, evidentemente la caja va mermando, eso no te voy a engañar, como están todas. Es decir, es que si yo te pregunto a ti, ¿te queda algún euro en la caja? Y me dirás, estás haciendo... Hombre, pero usted hace una pregunta un poco capciosa. No, capciosa no. Un poco que eso lo sabe todo el mundo. Evidente. Eso lo sabe todo el mundo, pero los centros turísticos siempre han sido bollantes. No, los centros turísticos no siempre han sido bollantes. Bueno, siempre no, en las últimas décadas. Lo que han tenido los centros turísticos es que han ingresado mucho, pero han gastado mucho. Es decir, todo lo que ingresaban lo gastaban. Usted dice que podía ser más bollante, pero Hombre, yo creo que tú, mira, por ejemplo, yo que he analizado todas las auditorías desde el 2010 hasta la fecha, todas las auditorías de los centros cierran con una tesorería de 400.000 euros, 700.000 euros. Es decir, una empresa... Hombre, una vez que después de pagar Canon, ¿eh? Pagar Canon... No. Es que las cuentas no tienen nada que ver con la tesorería, no se confunda. Por eso a lo mejor nos quieren confundir. Es decir, una cosa es la tesorería y otra cosa son las cuentas. Tú puedes tener 500.000 euros en tu cuenta bancaria y no pagar. Es decir, acuérdese que la auditoría del 2018 dijo que debían el canon el 2015, 2016, 2017 sin haberlo pagado. Entonces, una cosa es lo que tú tienes en caja y otra el canon del Cabildo. Claro, efectivamente, no, y de los ayuntamientos y de algunos ayuntamientos. Entonces, una cosa es lo que tú tienes en tu cuenta y otra cosa es la tesorería y otra cosa son las cuentas. No, sabes que eso no se puede confundir, que son dos cosas distintas. Mire, y ahora ya en serio, ¿tendrán que pedir algún crédito en los centros turísticos? Porque evidentemente, pagando una plantilla tan amplia y con tan poco turistas, me imagino que pues mermará sin duda, como usted bien dice, las cuentas, ¿no? Sí, evidentemente tendremos que ver todas las opciones que podamos barajar, pólizas, créditos no, porque créditos tendrías que ir, es decir, no nos hace falta un crédito, pero sí a lo mejor tendrás que barajar pues la autorización de una póliza para utilizar el dinero que necesitas para poder afrontar toda esta situación y luego, a medida que vayas teniendo ingresos, como funcionan las pólizas, ¿no? Es decir, pagas el interés, que ahora está bajísimo, por aquel dinero que utilices y que vayas reponiendo la póliza. Pero como están todas las empresas, como funcionan todas las empresas privadas, que todas han pedido sus ICOs, es decir, al final nosotros somos una empresa privada, funcionamos prácticamente como una empresa privada, aunque sea pública. ¿Y el Cabildo le ha tenido que prestar algún dinero a los centros? Nada, hasta la fecha vamos escapando. Es que ese es el remordimiento que ellos tienen, ¿eh? Es decir, que en la mayor pandemia y en la peor época de la historia, y a mí como gestor me ha tocado la peor pandemia del mundo, con 3 meses cerrados, es decir, hasta la fecha todos los proveedores están al día, los Canon están al día, todos estamos al día. Oye, y eso, pues, ¿qué quiere que le diga? También, si a usted lo hubiera cogido la buena época, Si lo hubiera cogido usted la buena época, mi madre, ¿cómo estarían esos centros? Oye, déjame preguntarle. Hombre, si a mí me hubiese tocado, yo te garantizo, Jorge, que si a mí me hubiese tocado la buena época con todos los concursos que hemos hecho y demás, yo te garantizo que los centros ahora mismo, es decir, hubiesen tenido, pues, mucho dinero. Pero mucho, porque yo te digo que aquí se ha quemado dinero. Consejero, yo supongo que el nombramiento, después de los fiascos que se produjeron al principio del mandato, y el nombramiento suyo fue para intentar reflotar los centros, o por lo menos para gestionarlo bien. Le pregunto por Arrecife, ¿le preocupa por si acaso en el futuro se le encomienda también reflotar el Ayuntamiento de Arrecife? ¿Le preocupa el último pleno?
No, a mí no me preocupa Arrecife. ¿Cómo viste la operación de crédito? Que tú sabes que yo soy un mandado. Que sí, pero a ver, que siempre te ponen los marrones. Intenta reflotar los centros y ahora a intentar reflotar Arrecife si no sale bien la operación. Que yo soy un mandado y yo... Que si hace falta hacerlo, se hace. Vamos a ver, yo no sé, yo no tengo que juzgar lo que hace el Ayuntamiento de Arrecife. Estoy a ciegas ahora mismo, ¿no? Luego me explica. Bueno, ¿no ha sonado Benjamín como futuro candidato del Partido Socialista Arrecife? Ya, pero bueno. Pero ya nos contarás Pedro luego. Bueno, que no. Virgencita, déjenme como estoy. Miren, que yo lo que... Es decir, la operación de crédito a mí no me parece una mala opción. ¿Por qué? Porque te estás quitando un montón de intereses. Es decir, que no hay que verlo como algo tan negativo, me refiero. Si con el crédito que vas a asumir puedes quitarte una quita importante de intereses, e incluso yo, si fuera, en este caso, la alcaldesa de Arrecife, hablaría con los propietarios para decirle, oye, si te hago un pronto pago, me quitarás aunque sea un porcentaje de la deuda. Es decir, si yo te voy a liquidar sobre la marcha, usted dirá, vale, te quito los intereses más... Y entonces estás ahorrando dinero. Y luego al final, sabes que tú solo te puedes endeudar, los ayuntamientos solo se pueden endeudar para operaciones de crédito sostenibles, pero no para gasto corriente. Con lo cual, cuando tú termines tu presupuesto, tengas remanente, puedes seguir liquidando ese crédito que tienes. Por eso, con la ley de Montoro, cuando se dijo de poder ir liquidando créditos y con todos los remanentes poder liquidarlos, pues puedes hacerlo también, con lo cual ahorrarías por un lado intereses y por otro lado, pues oye, te irías quitando también esa deuda con los remanentes que te salen todos los años, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero no me parece mal. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es lo que no se puede vender una mala noticia como si fuera buena noticia, porque la mala noticia es que Arrecife ha quedado hipotecada, había quedado ya hipotecada con o sin crédito, es lo que quiero decir. No, sin duda. Eso es... Pero Jorge, es que las instituciones públicas, y esto es un debate profundo y largo, es decir, yo soy de los que cree que las instituciones públicas tienen que, cuando vas a juicio, o sea, tú no puedes, ahí donde te juegas los cuartos y donde te juegas muchísimo dinero, tú no puedes irte contratar cualquier abogado en un concurso público, tendrás que contratar abogados buenos que sepas que vas a ganar. Así de sencillo. Eso es otra discusión, pero como sabes, el tema de... ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Arrecife ha tenido tronco? No, pero sí es verdad. Hombre, lo de Ginori es un escándalo, usted lo sabe. Eso era agua. Eso era agua, por lo menos el 50%, por lo menos. Escándalo, lo de Ginori. Porque el otro 50% creo que es un solar que no estaba ni siquiera ahí, que eso es otra, esto me he enterado en estos últimos... Y habría que ver si estaría escriturado, que se vete a saber un montón de cosas. Hay gente que dice que nunca estuvo escriturado. O sea, que lo de Ginori es un milagro. Es el milagro. El milagro de la familia. Un milagro, o a lo mejor alguien miró para otro sitio, yo qué sé, pues vete tú a saber las cosas que pueden pasar, ¿no? En un ayuntamiento en el que siempre ha estado... con tanta opacidad y en un ayuntamiento en el que no han estado las cosas claras. Benjamín, ya nos vamos. ¿Va a asistir usted a la concentración del 8M que va a realizar en este caso? Creo que solo la plataforma 8M. Una plataforma 8M que dice que... Ligada, algunos dicen muy ligada a Podemos. Dice, yo te voy a leer la última, llega ahora mismo. UGT, por cierto, ha dicho que no va, ni de coña. Mararía ya ha dicho que no va, ni de coña. Pero esta gente dice que es un síntoma más que evidente que la sociedad sigue siendo machista, porque para los que no acuden nos llaman machistas. Esta plataforma que va a convocar, digamos, esa concentración en el Parque Ramírez Sardá. Bueno, ellos lo que dicen es que se está criminalizando las manifestaciones de la mujer, es lo que ellos dicen. Pero no, ellos dicen que quien no esté con ellos son machistas. Bueno, es lo que está diciendo en esta nota. ¿Eso lo dice así? En esta nota, bueno, no hay que ser muy... Léelo. Dice, la plataforma feminista 8M de Lanzarote se concentrará en el Ramírez Sardá con responsabilidad. Dice, todos los que vayan tienen que llevar mascarilla. Digo, bueno, lo dice, dice que yo no me río, cuidado, no me río de esto porque tienen todo el derecho a manifestarse, pero bueno, dice, pero lo que me molesta de esto es lo que dice, criminalización del movimiento feminista. La plataforma afirma sentirse atónita y triste ante la criminalización de las movilizaciones feministas, ante las numerosas críticas que están recibiendo previamente sin haberse celebrado aún concentración alguna. Es un síntoma más que evidente que la sociedad sigue siendo machista. O sea, Mararía, que ha dicho que no va,
por responsabilidad. Allí Y UGT acaba de mandar una, ahora, que tampoco va, entiendo. Y en que los están Madrid, señalando. el delegado del gobierno, que se le fue un poco la mano al principio, ya ha rectificado y ha dicho que nada, que allí no se va a celebrar ninguna concentración o manifestación. Yo por lo menos conmigo que no cuenten, yo creo que este no es el año. Yo todos los años he ido y conmigo que no cuenten este año, y espero que con la mayoría, es decir, y que con, si puedo decirlo, que no cuenten con nadie, porque estamos en una pandemia y yo creo que, es decir, todo el mundo está a favor. Yo creo que todos los que estamos aquí hablando estamos a favor de la manifestación, de que pare ya pues la violencia contra las mujeres, pero este año no es el momento. Y creo que así lo ha dicho yo no estoy a la favor de la Fundación manifestación, Maravilla. Yo creo que hay que reivindicarlo, pero este no es el momento de hacer manifestaciones. De ningún Por eso tipo. es lo que está dice. diciendo Benjamín. Por cierto, Es lo que estoy diciendo. que ayer ingresaron en prisión precisamente 4 personas, en este caso jóvenes, 4 ciudadanos en Gran Canaria. Creo que fue que llegaron a empate real, una entiendo. violación múltiple, o por lo menos se está investigando, o así están acusados de una violación a una múltiple. ciudadana irlandesa, a una joven de 36 años que se les acercó para Manada, ¿no? Una especie de manada. para decirle que necesitaban, porque los veía allí, y ellos pues la cogieron, según lo que cuenta la joven, y la violaron brutalmente. Pues ahora está investigando el juzgado número 1 de instrucción de San Bartolomé, San Bartolomé de Tirajana, en este caso. Oye, ya cesaron los casos del COVID, 8 positivos, 19 altas, estamos en 110 casos activos de COVID en la isla de Lanzarote ahora. Benjamín, datos buenísimos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, sobre todo para el turismo, que como seguimos diciendo viene el turismo internacional, y yo creo que eso es positivo, y también positivo de que nos estamos portando bien, que la mayoría de la sociedad lanzaroteña se está portando de forma ejemplar, ¿no? Pues a mí, mucha suerte, porque la vas a necesitar. Vamos a ver si cambia ya por fin esta situación que está amargando La verdad que a todo todo el mundo. vamos a necesitar suerte todo el mundo, y esto va a acabar con muchísima gente y empresas extremadamente solventes que se ven en una situación compleja, ¿no? Es decir, es que esto es inaudito. Lo dicho, suerte, buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Bueno, por cierto, que hablando de... Oye, lo tuyo, de pedir el ERTE, No, yo de pedir el ERTE, sí. a pedir que te lo vacunen No, antes. eso lo dije yo, eso fui yo. La vacuna Eso fue yo, él. fui yo. La vacuna fue... Pero bueno, y fue- yo también he pedido el pero- ERTE. pero y yo tú, lo hemos pedido todo. Sí, pero bueno, no va por ahí. Yo voy porque ya que está abierto, es decir, desde mi punto de vista yo creo que debe haber una voz en Canarias y en Baleares, Canarias y Baleares, Claro. que Andalucía haga lo que quiera, estamos hablando del archipiélago, que pida por favor que puentee y que pasen a vacunar al sector, a Turístico. los recepcionistas, Sector a los servicio. camareros, a la gente de los CAT, a todos. ¿Por qué? Porque es que te imaginas que empiecen a entrar y en un hotel se infecten 2, se monta uno, tienes que cerrar ese hotel No, otra vez. y además, por lo que tú antes decías, por la imagen. La imagen, porque ¿qué a lo mejor seguridad no se te contamina da? a nadie, porque los que van a venir, prácticamente van a venir sin el virus, por lo tanto va a ser, pero sí es verdad que el de aquí se puede ¿Y qué contaminar seguridad como otro de aquí. es un tour operador que le diga a los jóvenes que van a viajar? Oye, no, y en Canarias la gente de los hoteles está toda vacunada. ¿Sabes? Que sí, que va con una seguridad más que Yo no creo sé. que esto es un tema, es verdad que después muchos dirán, oye, pero si es que el sector turístico prácticamente es todo Lanzarote. Hombre, es todo, pero evidentemente directamente lo que hay que vacunar son a los que son directamente. Directo. Que claro. son, ¿quiénes son? Pues trabajadores de los centros turísticos. Sector Trabajadores de- servicio, de- ya está. Es el sector servicio, el Restauración. que atiende. ¿Sabes lo que haría yo? coche de alquiler. Yo le diría Se llama sector, hoteles. Se llama sector servicio. a Isabel Díaz Ayuso que lo propusiera, ¿sabes? Porque todo lo que propone esta mujer luego se lo copian. Bueno. Y vendría, Sí, pero primero la critican. para el sector turístico, y estoy seguro que la Federación Turística también se le ha pasado por la cabeza esa idea. Y que no es egoísmo, ¿eh? Que no es Es egoísmo, todo lo que es contrario. práctico, que eso es ¿Qué práctico. egoísmo? ¿Tú trabajas en el sector servicio? No, la verdad que no. Joder. Es todo lo Ni contrario. él ni yo. Bueno, pues nos vamos ya, don Sergio, muchas gracias. Cuídate mucho. Y si va para Madrid, denle recuerdo a sus amigos allí. Se los daré de A tu la- parte, querido a la Jorge. primera. Hasta la Pedro, próxima semana. usted a los leones de la villa. Vale, de tu parte. Venga, nosotros regresamos mañana con más temas.